Crear, yo diría que es un acto especial. Es quizás el punto en el que confluyen una serie de estados anímicos y mentales. Yo diría que crear es tener una mirada abierta a lo más profundo de tu ser y al mundo mismo. Esa creación o esas ideas o ese trabajo creativo se representará como tal más alto y más extenso en la medida en que esa mente de quien está creando sea así también, dentro de lo posible, la más extensa y la más alta. Crear es, al decir un acto anímico, es porque es ponerte en sintonía con el mundo, con la humanidad, contigo mismo, y tener una fibra abierta ante lo que sucede alrededor. Y para terminar, decía que crear es un punto de confluencias entre lo anímico y lo mental, es porque uno debe de obligarse a recopilar una serie de informaciones y de contenidos dentro y fuera del mundo artístico o en relación al mundo artístico y fuera de él, que son los que alimentan ya la parte material de ese estado del que estoy hablando. Ilustrar, ¿verdad? De acuerdo a lo que uno, o representar, de acuerdo a lo que uno esté acostumbrado a digerir. Mi proceso creativo es muy personal y obedece, yo diría, a una gimnasia espiritual, una gimnasia integral. Es estar en un estado de alguna manera ideal para poder pasar al acto. En lo práctico, es mi día a día, es parte de mi rutina, es despertarme y elaborar la idea que estoy haciendo en una de estas disciplinas que ya mencioné: pintura, dibujo, grabado, video poesía, libro digital, etc. Entonces, de acuerdo a la disciplina, está sujeto a varias cosas. En París, que es donde yo vivo desde hace 13 años, el ambiente se presta para entrar en una introspección cotidiana, porque además esa gimnasia es una gimnasia que tiene que ver con el análisis, con la observación, con la crítica en cuanto a los procesos creativos, con la autocrítica. Entonces, para mí es el día a día, es todos los días estar confrontada frente a estas disciplinas y buscar en mí no solo sensaciones, sino conocimientos que alimenten la obra que estoy creando. Hay momentos en los que hay un tema específico o estoy creando en relación a una situación específica, pero así también hay momentos en los que me puedo abandonar, en el buen sentido de la palabra, a la exploración creativa. De repente, extraer ideas que no han sido planificadas previamente. Sí suelo, si es que hay pensamientos o esas ideas de tipo genial, ¿verdad? Anotar algunas pautas que puedan servir, pero y si no, las materializo inmediatamente para que no haya un espacio entre lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido, de alguna manera soy inmediatista, buscando si hay estas, como se dice en francés, coup de génie, esa luz de genio, o ese pic, ese como clean de genio, pues plasmarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que también el proceso creativo obedece a el ambiente en el que se esté trabajando. Soy ecuatoriana, pero nunca he obedecido, ni dentro ni fuera del país, a corrientes o a imposiciones o a modas de ninguna naturaleza, mucho menos locales. Entonces, decir qué es lo que caracteriza a los creadores ecuatorianos es mirar desde afuera porque no estoy en ese terreno. Es decir, probablemente características culturales propiamente dicha. Entonces yo creo que los artistas ecuatorianos han estado ligados, de acuerdo a la región, a ciertos mecanismos de trabajo creativo que son
como lo acabo de decir, en ciertos casos regionales y que vienen de la tierra, costumbristas, urbanos, en fin, cosas propias del sitio en lo que están creando. Y no estoy de acuerdo tampoco al estar en Guayaquil a ser observadora de divergencias, de posiciones que siendo diferentes se prestan para tergiversaciones dentro del mismo avance del arte, dentro del mismo interpretación de las realidades innovadoras como tales. Entonces yo creo que me ubico mucho más allá como para decir qué es lo que creo que caracteriza a un creador ecuatoriano, porque además depende de su propia creación, de su óptica en cuanto al mundo. Prefiero pensar en esos derechos que hubieran podido ser respetados. El derecho a vivir la diferencia, partiendo de que un creador es un ser que se distingue de la norma, y más que creador hablemos de artista. Segundo, el derecho a ser parte de lo primero, ser respetado en esa diferencia, considerado con su diferencia. Yo diría que si pensamos en Ecuador, sería bien pensar en el derecho que debe de tener un artista en la visibilidad, en ese espacio que la sociedad debería de generar para su existencia, lo cual no es lo mismo que para su presencia. Derecho a la vida de artista. Que la sociedad tenga la suficiente información, la suficiente cultura, lo cual no sé hasta qué punto es una utopía, o algo de educación en relación a lo que el arte y el artista significa en el seno de una sociedad. Entonces, derecho a la vida de un artista. Derecho a manifestarse libremente sin restricciones, sabiendo que hay que respetar un orden jurídico, una sociedad que tiene reglas y leyes, pero en el terreno de un artista, es decir, si se puede hablar en el terreno de creación, donde ese mundo subjetivo u objetivo, donde ese mundo personal no tiene límites, por eso lo adquirimos. Por eso nosotros los artistas hemos tomado la vía de la libertad. En nuestro mundo podemos decir y hacer lo que sea. Obviamente tenemos que considerar patrones culturales de acuerdo a donde se trabaje, de acuerdo lastimosamente a la mentalidad de la localidad donde se esté trabajando. Pero eso ya entra en nuestra capacidad de respeto, de concientización de una u otra realidad. Pero el terreno de un artista es libre.